Aprendiendo en casa, actividad de matemáticas. Recordemos las reglas de oro. Primero, apaga la televisión y la radio. Luego, busca una silla y una mesa y siéntate derecho. Pon atención y quédate en silencio. Esas son nuestras reglas de oro y debes recordarlas muy bien. Objetivo de la clase, seriar 5 objetos y usar vocabulario cuantitativo para describirlos. Y en la actividad del día de hoy vamos a seriar. Vamos a seriar por altura y longitud. Pero para eso debemos recordar esos conceptos. El primer concepto que vamos a recordar es el de altura. Y la altura es la distancia vertical, o sea, de abajo hacia arriba, que existe entre un objeto o un punto. Y cuando hablemos de altura, vamos a hablar de los conceptos de alto y bajo, chicos. Observen bien la imagen. Hay dos niños. Necesito que me digas cuál es el niño más alto. El de polera naranja, muy bien. ¿Cuál es el niño bajo? El de polera rayada, ¿cierto? Aquí hay dos animales. Necesito que me digas cuál es el más alto. La jirafa. ¿Y cuál es el más pequeño o más bajo? El ratón. Ahora vamos a hablar de longitud. ¿Y qué es la longitud? Es la distancia horizontal, o sea, de lado a lado, que hay entre dos puntos. Y cuando hablemos de longitud, vamos a hablar de la distancia que hay, como te dije anteriormente, de un punto a otro, que se puede comparar con la distancia que hay de mi casa al colegio, ¿cierto? Y para eso vamos a ocupar los conceptos de largo y corto. Fíjense bien en la imagen. Les cuento de qué se trata esta imagen. El lobo, para engañar a la caperucita, la envió por el camino más largo y él se fue por el camino más corto y llegó más rápido a la casa de la abuelita. También, cuando hablemos de largo y corto, nos vamos a referir a el ancho de las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay dos locomotoras. Una que tiene más vagones que son de colores, esa es la locomotora larga y la corta solamente tiene un vagón, ¿cierto? Ya que recordamos el concepto de altura y de longitud, debemos recordar lo que es la seriación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la seriación? Es observar elementos de un conjunto y ordenarlos por diversas características. Fíjense bien, acá hay un conjunto de árboles, muy bien. ¿Y tienen todos el mismo tamaño? No, tía, no todos tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Y hay árboles altos y bajos, ¿cierto? Entonces, si ya recordamos lo que era alto y bajo, necesito que me digan cuál es el árbol más alto. ¿Estás seguro que es ese? Y dime cuál es el árbol más bajo. Comprobémoslo. Manos a la obra. Fíjense bien, aquí hay una flecha que nos va a apuntar la altura, nos va a hacer referencia para que nosotros identifiquemos cuál es cuál, ¿ya? Entonces, según lo que yo vi, este es el árbol más alto. Luego voy a colocar un árbol mediano. Según yo, este es el mediano. ¿Por qué lo puse? Porque no es tan bajo ni tan alto. Y luego tengo que colocar el más bajo, porque la indicación decía que yo debía ordenarlos del más alto al más bajo, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar con los conceptos de largo y corto.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seriar, o sea, ordenarlos del más largo al más corto. ¿Y cómo lo hago? Fíjense bien en la flecha. Si miran la flecha, van a tener la referencia de los distintos tamaños que tiene esta cuerda, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar la cuerda más larga. ¿Esa es la cuerda más larga? ¿Están seguros? Yo estoy muy segura de mi respuesta. Después voy a poner la mediana, que no es ni tan larga ni tan corta. Y luego la corta. Esa fue mi respuesta. ¿Estará bien? Sí, está bien. En casa tendrán que ordenar 5 elementos según las características que te acabo de mencionar y enviarlo a nuestro mail tareas.educacionparvularia@gmail.com.